Hola, ¿cómo están, queridas y queridos estudiantes de séptimo básico? Espero que muy bien, a resguardo en sus casas en medio de esta pandemia. Yo también estoy acá a resguardo en mi casa y bueno, me vuelven a ver una vez más. Pero el fin de este video no es realizar una nueva retroalimentación ya que no les he enviado una nueva guía, sino que comenzar con un nuevo periodo dentro de esta relación de enseñanza-aprendizaje a distancia con ustedes. Por lo tanto, este nuevo periodo se abre con lo que yo denomino cápsulas de clases. A lo que me refiero es que son clases muy pequeñas, minimizadas, sintetizadas, resumidas, como la queramos llamar, en no más de 10 minutos. La idea es que estas cápsulas de clases les ayuden a comprender de mejor manera las materias, los contenidos que estamos trabajando, y que también en base a esa comprensión puedan responder sus guías de mucho mejor manera y así que no surjan tantas dudas al respecto, que obviamente igual esas dudas pueden ser resueltas posteriormente en las respectivas retroalimentaciones. Como ustedes recordarán, las últimas dos guías trabajaron temas del Neolítico, en específico la última guía trabajó el Neolítico en base a un caso en específico que era la civilización egipcia, y el día de hoy vamos a dar un siguiente salto y vamos a pasar del Neolítico a la Edad Antigua con énfasis en las primeras civilizaciones. Vamos a ver características muy generales de esas primeras civilizaciones para que a futuro ojalá tengamos la capacidad de ver características más específicas de alguna de estas civilizaciones. Sin ir más lejos entonces y sin darme más vueltas, les presento lo que será la clase del día de hoy para la cual les preparé este pequeño PPT. Entonces la clase lleva como título las primeras civilizaciones del mundo. Antes de que comiencen a anotar, cuando vean este video, especificarles que acá ustedes pueden anotar tal cual como lo ven, pueden tomar apuntes, pueden subrayar algunas cosas, utilicen el PPT según sea su conveniencia. Si se tienen la confianza de decir esto me lo voy a memorizar y no es necesario anotar, allá ustedes, pero yo les recomiendo que por lo menos tomen apuntes. Este material va a estar disponible siempre, pero la idea es que tampoco vean el video a cada rato, por lo tanto, válganse de un cuaderno o algo para anotar y así extraer la mayor cantidad de contenidos y datos posibles. El objetivo de la clase es comparar y representar a través de diversos medios como escrituras, como textos, como mapas, gráficos, diagramas, etcétera, distintos aspectos de las sociedades de la Edad Antigua, tales como la organización económica, los roles de género, etcétera. Si ustedes recordarán, muchachos, y acá me gustaría cambiar a la siguiente diapositiva, ahí sí, lo que estábamos viendo, como ya les había dicho, era el Neolítico. Durante el Neolítico, que no es más que un periodo dentro de la extensa historia de la humanidad, el ser humano, mejor dicho, las sociedades humanas, dieron un salto significativo, único en la historia de la humanidad, porque dejaron de depender completamente de la naturaleza cuando eran cazadores-recolectores y comenzaron a sobrevivir en base a sus propios conocimientos, en base a sus propias condiciones, porque comenzaron a desarrollar la agricultura. Esto significó que ellos que antes eran nómades, o sea que se movían grandes cantidades de kilómetros al día para conseguir comida, pasaron a ser sedentarios, a establecerse en un territorio en específico y de ahí en más, aparte de la agricultura, vinieron otras actividades como la ganadería, que es la crianza de animales para consumo, el comercio en base a los excedentes de la agricultura, etcétera. Estas sociedades con el paso de los años fueron complejizándose. ¿Qué quiere decir eso? Comenzaron a adquirir más características, fueron más difíciles de comprender y comenzaron a crecer paulatinamente y pasaron de ser pequeños grupos de 20 personas a grupos de cientos, incluso miles de personas. Fueron dando grandes saltos a través del Neolítico. Comenzaron, por ejemplo, durante la que se conoce como la Edad de los Metales, a trabajar los metales, cobre, bronce principalmente, que les permitieron crear herramientas para utilizar por un lado en la agricultura y por otro lado armas que fueron incipientes para poder defenderse como espadas, cuchillos, etc. Esto, muchachos, da un quiebre absoluto con el desarrollo de la escritura. Por primera vez el ser humano en estas sociedades, en distintos periodos, comienza a generar patrones que les van a servir para ir registrando lo que es su vida, sus cuentas, etcétera. Y la escritura, tal cual como dice acá este texto, muchachos, genera este paso de lo que se conoce como la prehistoria a la historia, según los historiadores. ¿Por qué? Porque en la prehistoria no existía
la capacidad del ser humano de poder registrar sus vivencias. Por primera vez con la escritura comienzan a registrar lo que son sus vivencias y por lo tanto damos paso a la historia. Y también se genera este quiebre entre el neolítico y la edad antigua, o sea, se genera el paso de una época a otra. Por lo tanto, la escritura debemos comprender que es uno de los grandes saltos en la historia de la humanidad, tan importante como el descubrimiento de la rueda, etc. ¿Ya? Para que vayan comprendiendo ese primer elemento. Por lo tanto, ahora vamos a pasar, tal cual como dice acá, a la historia y en específico a la edad antigua. Acá estábamos nosotros, en el neolítico y en la edad de los metales, cuando el hombre comienza a perfeccionar y a complejizar sus sociedades. Se inventa la escritura alrededor del 5000 a.C. en distintas sociedades, y de ahí pasamos a lo que es la edad antigua y las sociedades y las civilizaciones que vamos a trabajar en esta pequeña cápsula. Si ustedes pueden observar en el mapa, en distintos colores, muchachos, les represento las grandes civilizaciones de la antigüedad. Pueden ustedes darse cuenta que la mayoría de ellas, y acá me voy a desaparecer para que lo puedan ver mejor, la mayoría de ellas se diseminan en distintas partes del mundo. Las más importantes o las más conocidas, mejor dicho, las encontramos acá, en lo que fue el Imperio Chino, acá, Valle del Indo, en todo el sector del Mediterráneo, fenicios, minoicos, y acá lo que está en rosado, que es la famosa fértil media luna, donde se ubicaban tanto las civilizaciones de lo que es Mesopotamia como las civilizaciones relacionadas con el mundo egipcio. Pero no solamente en Europa y en Asia se desarrollaron grandes civilizaciones, también en algunas partes del norte de África y también en América, nuestro continente, específicamente la cultura chavín y la cultura tiwanaku, lo que es actualmente Bolivia y Perú, y al norte las civilizaciones mayas y Teotihuacán en lo que es actualmente Centroamérica y la parte sur de México. Por lo tanto, estas civilizaciones, muchachos, se desarrollaron en distintos años alrededor del mundo, pero tenían características en común. Ya tal cual como se desarrollaron en el Neolítico estas primeras grandes sociedades, surgieron en torno a grandes ríos para poder sobrevivir y desarrollar la agricultura, en lugares que les permitiesen la sobrevivencia, etc. ¿Ya? Y en climas, obviamente, que permitiesen también que ellos pudieran vivir en ellos. Por eso que se fueron desarrollando en esos lugares en específico. Si pasamos a la siguiente diapositiva, acá les muestro algunas representaciones de las construcciones monumentales de estas civilizaciones. ¿Cuáles son? Acá en la esquina superior izquierda encontramos lo que es la cultura chavín en las montañas de lo que es actualmente Perú. A la derecha, ¿cierto?, encontramos una de las grandes construcciones de la historia humana, que es la Gran Muralla China, desarrollada hace miles de años, ¿cierto?, el inicio de su construcción por las distintas dinastías del Imperio Chino. Acá al centro, muchachos, está la Puerta del Sol, que es quizás el monumento más conocido de la civilización Tiwanaku en los lindes del lago Titicaca en Bolivia. Acá en la esquina inferior izquierda encontramos quizás los monumentos más conocidos por ustedes y alrededor del mundo de las primeras grandes civilizaciones, que son las pirámides de Giza en Egipto. Grandes construcciones en honor a faraones que murieron, y son de las más antiguas de las que ustedes pueden ver acá. O sea, las primeras pirámides que componen el complejo de Giza datan de hace más de 4000 años antes de Cristo, por lo tanto es mucho tiempo, y para que se den cuenta el desarrollo que habían logrado estas civilizaciones desde muchos años antes del nacimiento de Cristo. Y por último, en la esquina inferior derecha encontramos otras pirámides americanas, en este caso igual de complejas que las pirámides de Giza, que es el complejo de Teotihuacán, y en específico la pirámide que ustedes pueden ver observar ahí es la pirámide de la Luna, ya que está frente a otra gran pirámide que es la pirámide del Sol. Este complejo también data de alrededor de 1500 años antes de Cristo, por lo tanto también es muy antiguo. Si ustedes logran observar estas grandes construcciones monumentales, se darán cuenta que desde hace miles de años el ser humano, y en específico estas primeras civilizaciones, lograron alcanzar grandes niveles de desarrollo, por ejemplo, en la construcción de grandes elementos de arquitectura. Para que se den cuenta, cuando hablamos de primeras civilizaciones, no hablamos de civilizaciones que no son complejas, sino que son muy complejas en su comprensión.
¿Cuáles son estas primeras civilizaciones, muchachos? Algunas de las primeras civilizaciones, porque son muchas las que podemos categorizar. Las más conocidas son las que estaban en Mesopotamia, que Mesopotamia es un área geográfica entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que es actualmente Irak, Irán. Y en esa área geográfica se encontraban grandes civilizaciones, entre las cuales podemos nombrar los sumerios, los asirios, los acadios, los babilonios, etc. Muchas de estas civilizaciones están registradas en lo que es el Antiguo Testamento, ya que el Antiguo Testamento justamente data de esta época. También la civilización del Valle del Indo, en lo que es actualmente la India, la civilización china, los fenicios, en lo que es actualmente Israel, el Líbano y Palestina, la civilización minoica, que está actualmente en lo que es Grecia, la isla de Creta, Chavina actualmente en Perú, la civilización egipcia, obviamente en lo que es actualmente Egipto, y Teotihuacán en lo que es actualmente México. Si ustedes se dan cuenta de los países actuales que componen estas civilizaciones, se darán cuenta que se desarrollaron a la par en distintas partes del mundo y sin grandes contactos, muchas de ellas entre unas y otras, pero con características comunes como el desarrollo de la agricultura, asentarse cerca de ríos, etc. ¿Ya? ¿Cuáles son esas características que yo les nombro, muchachos? Son muchas, pero acá voy a definir quizás las más elementales. Por un lado, grandes aglomeraciones configuradas como ciudades. Acá podemos hablar de las primeras grandes ciudades de la historia. También sociedades estratificadas. Este es quizás el concepto y la característica más importante que ustedes tienen que tener presente. Las sociedades de las primeras civilizaciones, tal cual como las pirámides que salen representadas en este PowerPoint, eran así. Eran pirámides en las cuales quienes estaban más arriba, los mandatarios, tenían un poder absoluto que no podía ser contrarrestado, y los que estaban más abajo eran esclavos, eran vendidos, eran asesinados para sacrificios, etc. Entre medio de uno y otro también podíamos encontrar a los sacerdotes, a los guerreros, etc. Cada estrato de estas sociedades, cada grupo social, tenía características muy distintas las unas de las otras y no se mezclaban. Y eran sociedades sumamente desiguales, porque los que estaban más abajo estaban expuestos a una gran cantidad de vejámenes, a una gran cantidad de desigualdades. Siguiendo con estas características, también estas sociedades se configuraron en torno, por un lado, al dominio de la escritura para poder llevar a cabo contabilidades, para poder llevar a cabo distintos papeleos, organización, etc. Y por otro lado, instituciones que se encargaban justamente de organizar esto. Y acá comenzamos a conocer lo que es el Estado, tal cual como lo conocemos actualmente. O sea, esta figura, esta institución encargada de dar organización, de dar dominio justamente a lo que es una sociedad, para que dentro de esa sociedad se puedan dar relaciones lo más igualitarias se supone posibles. Ya, pero en este caso las primeras civilizaciones eran cualquier cosa menos igualitarias. También los aspectos religiosos eran muy importantes. Cada una de estas civilizaciones creía en un dios o en distintos dioses en específicos y giraban en torno a la creencia religiosa de una manera muy, muy, muy marcada. El poder absoluto de los gobernantes, como yo les dije, no era contrarrestado y tenían algunos grupos que tenían más cercanías a ellos, pero ellos eran los que estaban en la cúspide de toda esta gran pirámide social, siendo los más conocidos seguramente por ustedes los faraones egipcios. Y también el comercio con otras civilizaciones era fundamental, porque como estas civilizaciones, chicos, se desarrollaron en algunos lugares en específico, tenían algunas cosas pero necesitaban de otras. Quizás, por ejemplo, tenían acceso a ciertos víveres, pero no tenían acceso a ciertas piedras preciosas que necesitaban para poder ataviarse. Y eso los llevó tempranamente a complejizar también las estructuras de comercio, a crear barcos para poder comerciar con civilizaciones más lejanas, a establecer caravanas de comerciantes, etc. El comercio era fundamental para dar vida a estas primeras grandes civilizaciones. Y por último, estas civilizaciones no podrían haber sobrevivido si no se hubieran asentado en llanuras fértiles, cercanas a ríos, con buen clima que les permitían a ellos poder desarrollar de muy buena manera y en plenitud lo que es, se me cerró justo esto, la agricultura, ¿ya? Eso, muchachos, en general es lo que ustedes tienen que comprender respecto a las principales características de estas grandes civilizaciones. En otra entrega profundizaremos más en las civilizaciones más conocidas. Espero que les sirva para desarrollar su guía. Nos estamos viendo. Cuídense mucho.